Bueno, hoy vamos a comenzar con la primera clase de derivadas. A partir de aquí, las 4 o 5 siguientes clases tendrán que ver solo con el apartado de derivación. Comenzaré explicando la interpretación gráfica, geométrica, del concepto de derivada, muy importante para poder resolver muchos ejercicios tipo pago. A continuación, el concepto de derivada no solamente sirve para hacer problemas, sino que también es muy importante para cualquier otro terreno del conocimiento, como puede ser las ingenierías, como puede ser la economía. El concepto de derivada es fundamental, se aplica prácticamente en la mayoría de los problemas que tenemos que resolver de teoría económica, problemas de ingeniería, cualquier cosa. Luego, comenzaré haciéndoles la interpretación geométrica, seguido de una tabla de derivadas, cómo se derivan las funciones más simples, luego funciones un poquito más complicadas. Continuaré con las propiedades de la derivada de suma de funciones, resta, producto, cociente, y terminaré con la regla de la cadena y la derivada cuando tenemos que aplicar el tipo de derivación logarítmica, que no significa la derivada de funciones logarítmicas, sino es una técnica de derivación cuando tenemos una función elevado a otra función. Pero como les decía, ahora lo más importante es que entendamos el concepto de la derivada. ¿Qué es una derivada? ¿Qué significa la derivada? Y la mejor manera de entenderlo es haciéndolo gráficamente. Se los voy a escribir aquí. Interpretación de la derivada. Y les voy a poner el concepto. La derivada no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos de la función. Dicho esto así, todos nos quedamos un poco locos. Pero vamos a escribir lo que acabo de decir y vamos a interpretar paso a paso lo que significa la derivada de la función en un punto. Es la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos de la función. De la función que estemos estudiando. Bien, la mejor manera de entender toda esta frase es ayudándonos con un gráfico. Vamos a suponer esta función de aquí. Esta es mi función que vamos a estudiar, o que me va a ayudar para entender el concepto de derivada. Fíjense, pone por un lado, es la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos de la función. La frase es corta, pero no nos podemos dejar nada para poder entender el concepto de derivada. Bien, dice, la pendiente. Por pendiente de una recta, ¿qué entendemos? La pendiente no es otra cosa que la inclinación de la recta. Si yo tengo una recta tal que esta, la pendiente es la inclinación de esta recta. La podemos medir aquí, la podemos medir aquí, es lo mismo. De modo que si yo comparo esta recta con esta otra recta, en este caso, la pendiente es mucho menor, la inclinación es mucho menor. Bien, pues por pendiente de la recta entendemos la inclinación que tenga la recta. A continuación me pone la recta tangente. Una recta tangente a una función es una recta que corta en un único punto. Eso significa que sea tangente, que corta en un único punto. Bien, y luego en cada uno de los puntos de la función. De manera que, si yo quiero calcular la derivada en este punto de aquí, de la función, no es otra cosa que la inclinación que tenga la recta
tangente. Si estuviese bien dibujada, esa recta solamente cortaría en este punto a la función. Si yo quisiera calcular la derivada en este punto de aquí de la función, sería la inclinación de la recta tangente en ese punto. Digamos que la derivada de esta función en x igual a 0 va a ser la inclinación que tenga esta recta. La derivada de la función en este punto de aquí, en x igual a 1, será la inclinación que tenga esta recta. De modo que, si yo quisiera calcular la derivada en este punto de aquí, va a ser la inclinación que tenga esta recta, que es tangente a la función, en este otro punto de aquí. Pues, simplemente eso es el concepto de derivada. La pendiente, la inclinación de la recta que es tangente, que corta en un único punto, a la función. Ahora bien, es muy importante, y esto lo estudiaremos un poquito más adelante. Para que una función sea derivable, en función real de variable real, funciones de una única variable, para que una función sea derivable, primero tiene que ser continua. Si no es continua, no es derivable. Claro, si aquí, en este punto, no existe función, si aquí no existe función, yo no puedo calcular la derivada en este punto. ¿Por qué? Porque al no existir función, no existe recta que corte en ese punto a la función. Por lo tanto, muy importante, para que una función tenga derivada, primero tendrá que existir la función en ese punto donde queremos calcular la derivada. Y con eso ya terminamos todo lo que es necesario de momento para entender el concepto de derivada. Bien, ahora vamos a ver una tabla de derivadas de funciones simples. Y esto es muy sencillito, muy sencillito. Vamos a comenzar con ¿qué ocurre si mi función es igual a una constante? ¿Cómo es la derivada de una constante? Bien, la derivada de una constante y' es igual a 0. Y eso no lo voy a hacer con todas las derivadas que vamos a ver, se puede entender. ¿Qué ocurre si yo represento gráficamente esta función? Y igual a k, por ejemplo, y igual a 7. K pertenece al conjunto de los números reales, es decir, es un número. Entonces, ¿qué ocurre si yo represento gráficamente esta función? Y igual a 7. Gráficamente, lo que tengo es una función tal que esta. Este es el 7, es eso. Y ahora pregunto yo, si yo quiero calcular la pendiente en cualquier punto de esta función, ¿qué inclinación tiene esta recta? Esta recta ya tiene inclinación 0, por lo tanto, la derivada en cualquiera de los puntos de esta función va a ser 0. Eso sería entender el concepto de derivada. Ahora bien, si esto les resulta un poco complicado, lo único que tenéis que saber es que la derivada de cualquier constante, si ustedes tienen y, por ejemplo, y igual a 5, su derivada es igual a 0. Si tienen y igual a menos 3, un número negativo, su derivada es igual a 0. Cualquier función que sea una constante, su derivada es igual a 0. Bien, veamos ahora, ¿qué ocurre si tengo que y es igual a x? En este caso, su derivada y' es igual a 1. Si yo tengo y
igual a 2x, su derivada es igual a 2. Y si tengo, por ejemplo, y igual a menos 5x, su derivada es igual a menos 5. Bien, ¿cómo se puede resumir este tipo de derivadas? Muy sencillo. Si yo tengo que y es igual a una constante por x, la derivada es igual a la propia constante. Aquí también me interesa hacerle la interpretación gráfica. Si aquí, en este caso, ¿cuál es la pendiente de la función en este punto? 0. Aquí, ¿qué inclinación tiene una recta que pasa por este punto, que sea tangente? ¿Qué inclinación tiene? 0. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre en una función de este tipo ahora. Si yo tengo y igual a 7x, su representación gráfica va a ser una recta de pendiente 7, de inclinación igual a 7. Fíjense que si yo calculo la derivada, y' me va a salir 7. Y eso significa que en cualquier punto de esta función, la pendiente o la inclinación de esta recta siempre va a ser lo mismo. Por eso la derivada de una recta, de una función cuya representación gráfica sea una recta, siempre va a ser lo mismo en cualquiera de los puntos. Calcula la derivada de esta función si x es igual a 3. Yo calculo la derivada y me sale 7. Independientemente del valor de x, la derivada siempre me va a salir 7. Eso significa que, independientemente del punto que me encuentre de la función, la inclinación de la recta tangente en cada punto de esta recta siempre va a ser la misma. Efectivamente, las rectas se caracterizan porque tienen pendiente constante a lo largo de cualquier punto de su dominio. Bien, lo mismo con esta. Fíjense ustedes, si yo cojo esta función y la represento gráficamente, y igual a menos 5x como el numerito que va multiplicando a la x es negativo, lo que tengo es una recta decreciente. El siguiente paso es que yo sé que es una recta porque x está elevado a 1. Bien, si lo represento gráficamente, da igual el punto sobre el que me coloque de la recta, la pendiente va a ser siempre lo mismo. En este caso, la pendiente es menos 5. Es negativa y eso significa que la recta es decreciente. Bien, no solamente ya sabemos calcular este tipo de derivadas, sino que además, y es muy importante, sabemos interpretar el concepto de derivada. Bien, vamos a complicarlo un poquito más. Bien, nos habíamos quedado en esta derivada. Si tengo y igual a un número por x, su derivada, y' habíamos dicho que era la constante que va multiplicando a la x. Ahora bien, fíjense, si yo tengo y igual a x al cuadrado, su derivada va a ser igual a 2x. Si yo tengo y igual a x al cubo, su derivada va a ser igual a 3x al cuadrado. Si yo tengo y igual a x elevado a la cuarta, su derivada va a ser igual a 4x al cubo. De manera que ya estoy en disposición de ver qué es lo que ocurre si tengo una función de la forma
x elevado a n. Su derivada será igual a n por x elevado a n menos 1. Fíjense que parto de un ejemplo, de derivarles un ejemplo para llegar a la regla general. Es muy sencillito. También podía haber empezado por aquí y decirles los ejemplos a continuación, pero bueno, en este caso el orden es indiferente. Bien. Siguiente tipo de derivadas. ¿Qué ocurre si tengo y igual a raíz de x? Este es un caso particular de este, y ahora veremos por qué es un caso particular. Ustedes se lo pueden aprender de memoria y decir que y' es igual a 1 partido de 2 raíz de x. Pero no parece bien que yo esté explicándoles a ustedes y les diga o les invite a que se aprendan algo de memoria. Por lo tanto, esto se puede entender. Fíjense, nosotros sabemos que las raíces son primas hermanas de la potencia. Por lo tanto, esa raíz la podemos escribir como una potencia, que es x elevado a un medio. Bueno, ¿y qué es lo que tengo aquí? Esto no es otra cosa que x elevado a un numerito. Y su derivada, por lo tanto, será el numerito por x elevado a el numerito menos 1. Pues eso es lo que voy a hacer. Si yo tengo x elevado a un medio, su derivada será un medio por x elevado a un medio menos 1. Que si arreglamos esto un poquito me queda un medio por x elevado a un medio menos 1 es menos un medio. Que si quieren podemos arreglar esto un poquito más y me queda un medio cuando tiene exponente negativo. Esto puede coger el ascensor, bajar y ponerlo en el denominador como x elevado a un medio. Ya lo tenemos con exponente positivo. Y finalmente podemos arreglarlo un poquito más y es 1 partido de 2 por x elevado a un medio, lo puedo poner como raíz de x. Y fíjense, hemos llegado a lo que había adelantado en un principio. Bien, entonces se puede hacer sin ningún tipo de problemas. Muchos de ustedes cuando empiecen a derivar preferirán pasar las raíces a potencias y derivarlo como potencias, pero yo creo que no es demasiado complicado derivar directamente como una raíz. Ya les pondré más ejemplos. Bien, este es solamente para el caso de las raíces cuadradas. Si yo tuviese una raíz enésima, si yo tuviese que y es igual a una raíz cúbica, una raíz cuarta, lo que quieran, de x, su derivada va a ser igual a 1 partido de. Es prácticamente igual que esto. Fíjense, aquí tenía una raíz cuadrada. ¿Qué fue lo que puse aquí? Un 2. Aquí tengo una raíz enésima. ¿Qué será lo que ponga? Una n. Aquí tenía una raíz cuadrada. Pues aquí pongo raíz cuadrada. En este caso, aquí tengo una raíz enésima, pondré raíz enésima. Aquí tenía en el radicando x, aquí sigo poniendo en el radicando x. Bueno, aquí tengo x, volveré a poner x. Y fíjense, esto es lo mismo que si estuviera elevado a 1. ¿De dónde viene ese 1? De el valor del índice menos 1. Pues esto estará elevado a n menos 1. De modo que, si yo tuviese que y es igual a la raíz cúbica de x, y' es igual a 1 partido de, al ser raíz cúbica, 3 por raíz cúbica de x elevado a n menos 1. Es decir, el índice de la raíz menos 1, en este caso 2. Todo lo que hay dentro de la raíz, en el radicando, me quedaría elevado a el índice de la raíz menos 1.
también lo podíais haber hecho, voy a borrar aquí, también lo podíais haber hecho pasando la potencia, que muchos de ustedes lo preferís. Si yo tengo y igual a raíz cúbica de x, esto primero lo pasan a potencia y les queda y' igual a x elevado a 1/3. Y ahora derivan como una potencia, perdón, esto es lo mismo que esto, y ahora derivan como una potencia, que es x elevado a un número, sería el número por x elevado a 1/3 menos 1. Si arreglo esto un poquito, me queda 1/3 por x 1/3 menos 1 menos 2/3. Como tiene exponente negativo, lo podría dejar así, pero si lo quiero dejar un poquito más bonito, es 1 partido de 3. Esto coge el ascensor, baja y ya le cambiamos el signo del exponente. Ahora bien, esto lo podemos poner en forma de potencia, perdón, en forma de raíz, que es raíz cúbica de x al cuadrado. Y fíjense, tenemos aquí lo mismo que aquí. ¿Qué ocurre? Que si yo sé derivar como una raíz, lo que pasa es que derivaré mucho más rápido que si hago todo esto. Por eso, mi recomendación es que aprendan a derivar raíces. Bien, vamos a continuar con otro tipo de funciones. Pasaremos ahora a funciones exponenciales, luego funciones logarítmicas, luego funciones trigonométricas, y luego haremos lo mismo, pero con funciones más complejas, porque ahora la única función que estoy considerando es la de x, y igual a x, pero a continuación, cuando la segunda parte de la clase, ya no tendré como función x, sino tendré como función x cuadrado más 7 o neperiano de x cuadrado, funciones un poco más complicadas. Bien, pero seguimos con funciones simples. Vamos a ver, ¿qué ocurre si lo que tengo es y igual a e elevado a x? Vale, esto es una función exponencial. Su derivada va a ser igual a e elevado a x. En este caso, la derivada de la función coincide con la propia función. ¿Y qué ocurre si tengo y igual a elevado a x? Esta que he puesto aquí arriba no es otra cosa que un caso particular de a elevado a x. A es un número perteneciente al conjunto de los números reales. Esto es una función exponencial, un numerito elevado a x. Esta de aquí es un caso particular de esta, porque e es un número que pertenece al conjunto de los números reales. Por lo tanto, si yo tengo a elevado a x, su derivada va a ser igual a elevado a x por el neperiano de a. Dicen contra, pues a mí esto no me cuadra. Si esto es lo mismo que esto, ¿por qué esto de aquí no se deriva como esto? En realidad sí se deriva como eso. Si yo tengo esta función y igual a e elevado a x, su derivada es y' igual a e elevado a x por neperiano de e. Aquí no lo puse. ¿Por qué no lo puse? Porque yo sé por definición que el neperiano de e es 1. Por lo tanto, me queda que y' es igual a e elevado a x. Bien. Vamos a ver ahora qué ocurre si yo tengo y igual a logaritmo en base a de x y si tengo y igual a neperiano de x. ¿Cómo se derivan funciones logarítmicas? Bien, voy a empezar por esta. Esta es muy fácil. Su derivada, y aparece mucho, es muy importante esta, es igual a 1 partido de x. En realidad, esta función es lo mismo que esta, porque esto es un logaritmo en base de x. Entonces,
Esto es lo mismo que esto. Lo que ocurre es que aquí implícitamente, cuando yo derivo un neperiano de x, siempre en el denominador se pone por el neperiano de la base de este logaritmo, neperiano de x, que es 1. Por eso, la derivada de esta función se pone directamente 1 partido de x. Aquí haría lo mismo. Su derivada es igual a 1 partido de la función que va acompañando al logaritmo, x por el neperiano de la base del logaritmo, a. ¿Podemos poner un ejemplo? Sí. Si yo tengo y igual a logaritmo en base 7 de x, en este caso, y' sería 1 partido de x por el neperiano de la base. Es así de sencillo. Bueno, ya con eso tenemos derivados, funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Ahora me quedan las funciones trigonométricas. También es muy facilito. ¿Qué ocurre si tengo esta función? Y igual a el seno de x. Su derivada, y esto no lo tenemos que saber, la derivada del seno es el coseno de x. ¿Qué ocurre si tengo que y es igual al coseno de x? Su derivada es igual a menos el seno de x. ¿Y qué ocurre si tengo y igual a tangente de x? Esto es un caso especial, porque su derivada la podemos poner de tres formas distintas. Si tengo y igual a tangente de x, por un lado puedo poner que y' es igual a 1 más tangente cuadrado de x. También puedo ponerla como y' es igual a 1 partido de coseno cuadrado de x. Y también puedo ponerla como y', que es igual a, bien, 1 partido del coseno cuadrado, si tenemos en cuenta que la inversa del coseno es la secante, la inversa del coseno cuadrado será la secante cuadrado de x. En realidad, esto es lo mismo que esto y es lo mismo que esto. Eso sería muchísimo más fácil de entenderlo para nosotros si recordásemos las relaciones trigonométricas. Bien, pero para derivar, con sabérnoslas es suficiente. No tenemos por qué saber que 1 más tangente cuadrado de x es igual a 1 partido de coseno cuadrado de x. No hace falta. Bien, ahora, y para terminar la derivación de funciones simples, vamos a ver qué ocurre si tengo y igual a arcoseno de x. Su derivada, y' va a ser igual a 1 partido de raíz de 1 menos x cuadrado. Si tengo y igual a arco coseno de x, su derivada va a ser igual a 1 partido de raíz de 1 menos x cuadrado. Y ustedes dirán, si es la misma, casi. Aquí vamos a poner un menos. Es prácticamente igual, lo único que el numerador va multiplicado por menos 1. Bueno, la función va multiplicado por menos 1, la derivada. Y finalmente, y esta es muy importante, si tengo y igual a arcotangente de x. Esta función es muy importante, no solamente en el campo de las derivadas, sino también en el de las integrales, que ya veremos un poquito más adelante. En ese caso, y' va a ser igual a 1 partido de 1 más x al cuadrado. Bien, con esto acabo de resumirles, ponerles todas las derivadas de funciones simples. A continuación,
lo que vamos a ver, y ya con ejemplos, es las derivadas de funciones un poquito más complejas que estas. En lugar de tener, es que en todos los ejemplos que he visto es seno de x, coseno de x. Siempre la función que va es la de x. Es la función más sencillita de todas. Por eso estas derivadas que he hecho hasta el momento son las más sencillas. Vamos a ver en un momento cómo se derivan funciones ya un poquito más complicadas.